En el principio, cuando todo era caos y oscuridad, Dios habló. Y al pronunciar su palabra, el universo obedeció. Así empieza la historia del Antiguo Testamento. Pero no es solo el comienzo de los cielos y de la tierra. Es el inicio del propósito eterno de Dios para la humanidad. Es también el origen de tu historia. Génesis capítulo 1 no fue escrito solo para contar cómo surgió la luz, el mar, las plantas o las estrellas. Fue escrito para dejar claro que hay un Dios que ordena el caos, que transforma la nada en plenitud y que tiene poder para hacer que de lo invisible nazca lo eterno. Cuando Dios creó al ser humano, no lo hizo por accidente. No fue un experimento. Fue una decisión amorosa. Él creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. No los creó rotos, no los creó condenados, no los creó confundidos. Los creó con un propósito: reinar junto a Él, administrar la creación, vivir en armonía, caminar en comunión constante con su Creador. ¿Y sabes qué es lo más impresionante? Que ese mismo propósito no ha cambiado. Aunque hayan pasado miles de años desde ese primer aliento de vida en el Edén, Dios sigue buscando personas dispuestas a volver a ese diseño original. Personas que no se conforman con vivir una vida vacía, desconectada de su fuente, sino que anhelan volver al jardín, volver al corazón de Dios. Tú no estás viendo este video por casualidad. Tal vez crees que entraste aquí por curiosidad, porque viste una miniatura que te llamó la atención, o porque querías aprender más sobre la Biblia. Pero yo quiero que entiendas algo más profundo. El mismo Dios que dijo, hágase la luz, está usando esta palabra para encender algo dentro de ti ahora mismo. Quizá tu vida se parezca más al caos del principio que a la plenitud del Edén. Tal vez hay tinieblas en tu mente, desorden en tu casa, vacío en tu alma. Pero hoy Dios te dice, yo también creé orden del caos. Yo también puedo empezar algo nuevo contigo. La creación no fue solo un acto de poder, fue un acto de amor. Cada árbol, cada río, cada célula fue pensada para un entorno donde el ser humano pudiera florecer. Pero más allá del entorno físico, Dios creó un entorno espiritual, el de la intimidad. Adán y Eva caminaban con Dios en el frescor del día. No había culpa, no había distancia, no había máscaras, solo había presencia. ¿Te imaginas una vida así? Una vida donde no necesitas esconderte, donde puedes ser tú mismo ante tu Creador, donde no hay vergüenza ni acusación, porque estás en el lugar correcto, con el Padre correcto. Ese era el propósito. Y aunque el pecado más adelante rompió esa conexión, el corazón de Dios nunca cambió. Él sigue esperando en el jardín. Él sigue llamando tu nombre. Muchos creyentes hoy viven como si Génesis no existiera, como si su historia comenzara en la caída, como si hubieran nacido para fallar, pero tú no naciste para eso. Tú fuiste creado para caminar con Dios, para reinar con Él, para reflejar su gloria. Y tal vez no entiendas aún todo lo que eso significa, pero lo vas a descubrir paso a paso en este viaje por el Antiguo Testamento. Porque si no entiendes el principio, no puedes entender el final. Si no sabes para qué fuiste creado, seguirás buscando sentido en cosas que no pueden darte vida. Hay personas ahora mismo que están intentando reconstruir su vida sin saber cómo se ve el plano original. Pero Dios lo tiene y te lo está mostrando. El propósito está intacto. Solo necesitas volver a escucharlo. Cada vez que la oscuridad intenta cubrir tu fe, recuerda que Dios dijo, hágase la luz. Y la luz obedeció. Cada vez que el caos te rodea, recuerda que Él separó las aguas y formó un espacio habitable para la vida. Cada vez que sientas que tu vida está estancada, recuerda que Él sopló aliento en el polvo. Y ese polvo se convirtió en ser humano con identidad, con dignidad y con propósito. Eso es lo que tú eres.
No eres casualidad, no eres error, no eres desecho. Eres creación divina, y si esa es tu raíz, entonces no importa lo que hayas vivido hasta hoy, puedes volver a florecer. Cuando Adán abrió los ojos por primera vez, lo primero que vio fue el rostro de su Creador. ¿Y si eso es lo que Dios quiere hacer hoy contigo? ¿Y si hoy, después de tanta ceguera espiritual, Él quiere que abras los ojos y vuelvas a verlo? El Antiguo Testamento no empieza con tragedia, empieza con belleza, con plenitud, con diseño, y eso no es un detalle menor. Es Dios diciéndote, yo sé cómo se ve una vida buena, y tú puedes vivirla conmigo. Antes de continuar con el siguiente bloque, quiero hacerte una invitación personal. Escribe en los comentarios esta frase: fui creado para caminar con Dios. Esa será tu declaración de propósito hoy. No importa lo que el mundo haya dicho sobre ti, no importa lo que hayas hecho en el pasado. Tú fuiste creado para caminar con Dios. Esa es tu verdad eterna. Y si esa frase resonó contigo, quédate aquí, porque en el siguiente bloque veremos cómo ese diseño fue interrumpido y qué fue lo que separó al hombre de su propósito. Todo lo que Dios había creado era bueno. La tierra, el cielo, los animales, el mar, las plantas. Y en el centro del Edén, el ser humano, portador de su imagen, caminaba libre, sin culpa, sin miedo. Pero algo ocurrió, algo que cambiaría la historia de la humanidad y marcaría profundamente el corazón del hombre desde entonces. La caída del ser humano no fue simplemente desobedecer una orden, fue la ruptura de la comunión, fue desconfiar del carácter de Dios, fue elegir una voz distinta a la voz del Creador. Y con esa elección, todo lo que era perfecto se quebró. Eva fue engañada por la serpiente. Adán eligió seguir el mismo camino. Ambos comieron del fruto del árbol que Dios había apartado, no porque el fruto fuera envenenado, sino porque era el símbolo de un límite que Dios había puesto por amor. No era solo una fruta, era una puerta hacia la independencia, hacia el orgullo, hacia el yo decido qué está bien y qué está mal. Y ese fue el inicio del dolor. La vergüenza llegó, la culpa se manifestó, la confianza se rompió. El hombre y la mujer se escondieron. La presencia que antes era su refugio, ahora les causaba miedo. Lo que antes era comunión, ahora era distancia. Y esa escena, miles de años después, sigue repitiéndose. ¿Cuántas veces tú también te has escondido? ¿Cuántas veces has sentido que tu error fue tan grande que no podrías volver a mirar a Dios a los ojos? ¿Cuántas veces has preferido correr en la dirección opuesta cuando sentiste la voz del Señor llamándote? Adán y Eva no solo representan a los primeros seres humanos, nos representan a todos, porque todos, en algún momento, elegimos mal. Todos, en algún momento, rompimos algo sagrado. Todos, en algún momento, escuchamos la voz de la serpiente que nos prometió sabiduría, placer o libertad, pero nos entregó confusión, vacío y esclavitud. Y sin embargo, incluso en ese momento de caída, Dios no se alejó. Sí, hubo consecuencias. El jardín fue cerrado, el dolor entró en la historia. El trabajo se volvió pesado, el parto se volvió con sufrimiento, la tierra se volvió difícil de labrar, la muerte se hizo presente, pero aún así, Dios habló una promesa. En medio del juicio, Dios sembró esperanza. Génesis 3:15 contiene lo que los estudiosos llaman el protoevangelio, el primer anuncio del evangelio. Allí, Dios le dice a la serpiente: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la suya. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Esa frase parecía un castigo, pero escondía un plan que atravesaría generaciones, un plan que pasaría por Abraham, por Moisés, por David, por Isaías, y que culminaría en Jesús. Desde ese mismo instante, Dios ya estaba anunciando que un día nacería alguien que destruiría al engañador.
que vencería al pecado, que restauraría la comunión, que devolvería al ser humano el acceso a su presencia. ¿Puedes ver cuán profundo es el amor de Dios? Él no esperó a que el hombre se arrepintiera para empezar a planear su redención. Él comenzó a redimir en el mismo momento de la caída. Porque Dios no abandona, Dios busca, Dios cubre, Dios restaura. De hecho, en ese mismo capítulo, Dios cubrió la desnudez de Adán y Eva con pieles, un acto aparentemente pequeño, pero que ya anunciaba el sacrificio. Para cubrir la culpa, tuvo que haber sangre. Para restaurar la dignidad, tuvo que haber entrega. Y ese fue el primer reflejo de lo que luego haría Cristo. Cubrir nuestra vergüenza con su gracia, con su sangre, con su amor. La caída fue real. El pecado fue profundo, pero la promesa fue mayor. A veces pensamos que hemos caído demasiado, que hemos arruinado todo, que ya no hay retorno. Pero ¿y si te dijera que incluso en tus peores momentos Dios está anunciando esperanza? ¿Y si te dijera que en medio de tu vergüenza Él sigue cubriéndote, sigue buscándote, sigue hablándote? Dios no maldice al hombre ni a la mujer directamente, solo maldice a la serpiente y a la tierra. Pero al ser humano le da un plan, un camino, porque el corazón de Dios no es destruirte, es redimirte. Y esa redención empieza cuando reconoces que caíste, pero decides no quedarte caído, cuando decides escuchar otra voz. No la del enemigo, no la de la culpa, no la del mundo, sino la voz que te llama por tu nombre y te dice, ¿dónde estás? Dios sabía dónde estaban Adán y Eva, pero aún así preguntó, no porque necesitara información, sino porque quería relación. Quería que salieran del escondite, quería que confesaran, quería que comenzara el proceso de restauración. Hoy, Dios también te hace esa pregunta. ¿Dónde estás? Y no es para condenarte, es para rescatarte. Porque aún en tu caída hay una promesa viva, una promesa que no depende de tu fuerza, sino de su fidelidad. Antes de continuar con el siguiente bloque, quiero hacerte una invitación sincera. Escribe en los comentarios esta frase, mi caída no cancela la promesa. Escríbelo como un acto de fe, como un recordatorio de que lo que hiciste en el pasado no define tu futuro, que Dios sigue escribiendo tu historia, que su plan no fue cancelado por tu error, fue ampliado por su misericordia. Después de la caída en el Edén, la humanidad comenzó a multiplicarse sobre la faz de la tierra, pero con ese crecimiento también aumentó la maldad. Lo que comenzó como un mundo perfecto, ahora estaba lleno de violencia, injusticia, corrupción y olvido de Dios. Génesis capítulo 6 describe una de las escenas más oscuras del Antiguo Testamento. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. El corazón del ser humano se había pervertido a tal punto que Dios se entristeció de haberlo creado, pero no porque se arrepintiera como quien comete un error, sino porque su corazón de padre fue herido al ver en lo que su creación se estaba convirtiendo. Y aquí viene una de las decisiones más dramáticas de toda la historia bíblica: el juicio del diluvio. Pero en medio de ese panorama tan sombrío, aparece un nombre que brilla entre las tinieblas. Noé. Dice el versículo 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Ese pero cambia toda la narrativa. Ese pero marca el inicio de una nueva oportunidad. Ese pero nos recuerda que siempre hay un remanente, que aunque todo parezca perdido, Dios sigue mirando con ojos de gracia a aquellos que se esfuerzan por vivir en integridad. Noé no era perfecto, pero era justo y caminaba con Dios. Y eso bastó para que Dios decidiera no borrar toda la humanidad,
sino preservarla a través de él. Le dio instrucciones precisas para construir un arca, una embarcación que sería el refugio en medio del juicio, la señal de esperanza en medio del castigo. Imagina lo que fue para Noé predicar durante 120 años un mensaje que nadie quería oír. Construir una enorme arca en medio de tierra seca, con un cielo sin señales, mientras todos se burlaban de su fe, de su obediencia, de su mensaje. Pero Noé no se detuvo, porque él no dependía de la aprobación de los hombres, sino de la palabra de Dios. Y aquí está una lección poderosa para nosotros. A veces Dios te pedirá que construyas algo que no tiene sentido para los demás, pero que será tu salvación cuando llegue el día difícil. Muchos hoy están como en los días de Noé, ignorando la advertencia, burlándose del juicio, viviendo como si Dios no existiera. Pero el diluvio llegó, y cuando llegó, solo aquellos que estaban dentro del arca pudieron sobrevivir. ¿Y sabes qué es el arca hoy? No es un barco, es Cristo. Es en Él donde encontramos el único refugio verdadero frente al juicio que vendrá. Es en Él donde la gracia se convierte en salvación. Es en Él donde lo que parece locura se convierte en sabiduría. Dios le pidió a Noé que entrara en el arca junto con su familia y con parejas de animales de cada especie. Y cuando todos estuvieron dentro, fue Dios mismo quien cerró la puerta. Ese detalle es profundo, porque la puerta de la gracia no siempre estará abierta. Hay un tiempo para entrar, y hay un momento en que la puerta se cierra, y mientras afuera caía la lluvia, mientras los gritos se elevaban, mientras las aguas cubrían la tierra, adentro el propósito de Dios estaba siendo preservado. El diluvio duró 40 días y 40 noches. Pero el proceso completo de espera, de descenso de las aguas, de búsqueda de tierra firme, duró mucho más. Noé pasó más de un año dentro del arca, un año de silencio, de incertidumbre, de dependencia absoluta. Pero al final, cuando las aguas bajaron, Dios volvió a hablar, y la humanidad volvió a comenzar. Dios le dio a Noé un nuevo pacto. Le prometió que no volvería a destruir la tierra con agua. Le mostró el arco iris como señal de su promesa, y Noé, al salir, ofreció sacrificios de gratitud, porque entendía que no había sobrevivido por mérito, sino por gracia. ¿Y tú? ¿Cuántas veces Dios te ha protegido del diluvio? ¿Cuántas veces te ha dado un arca en medio de tu caos? ¿Cuántas veces has sentido que todo estaba a punto de colapsar y Él te sostuvo? Hay personas que están viendo este video y que están en medio de su propio diluvio. Sienten que el agua les llega al cuello, que no hay salida, que están a punto de hundirse. Pero hoy Dios te recuerda que aún hay un arca. Y no importa cuán fuerte llueva, si estás dentro, estás a salvo. Dios permite algunos diluvios no para castigarte, sino para limpiarte, para reiniciar tu historia, para arrancar lo que no sirve, para llevarte de nuevo al principio. A veces, lo más amoroso que Dios puede hacer por ti es destruir lo que te estaba destruyendo. Y tal vez, cuando todo se haya calmado, cuando las aguas desciendan, verás el arco iris, y sabrás que Dios no te abandonó, que Él siempre tuvo un plan, que el juicio también puede ser redención. Antes de continuar con el próximo bloque, quiero que declares tu confianza en ese Dios que preserva, que limpia y que comienza de nuevo. Escribe en los comentarios esta frase: estoy dentro del arca. Hazlo como una confesión de fe, como una decisión consciente, como un acto de entrega, porque no hay lugar más seguro que estar donde Dios quiere que estés. Después del diluvio, la humanidad volvió a multiplicarse, pero también volvió a alejarse de Dios. A pesar del juicio anterior, el corazón humano siguió inclinándose hacia la autosuficiencia. En Babel, los hombres decidieron levantar una torre para alcanzar el cielo,
no para honrar a Dios, sino para hacerse un nombre a sí mismos. Y una vez más, el Señor interrumpió sus planes. Confundió sus lenguas y dispersó a las naciones. Fue entonces cuando Dios tomó una decisión que cambiaría la historia para siempre. En medio de tantos pueblos, eligió a un solo hombre para iniciar algo nuevo. Un nuevo pacto, un nuevo comienzo, un plan que nacería de la fe y no del poder, de la obediencia y no del orgullo, de la confianza y no del control. Ese hombre se llamaba Abraham. Vivía en Ur de los Caldeos, una ciudad pagana, próspera, pero llena de idolatría. Y fue allí donde Dios lo llamó. No lo llamó desde un templo, no lo llamó cuando él estaba orando. Lo llamó en medio de la vida ordinaria, en medio de una tierra que no le pertenecía espiritualmente, para hacerlo portador de una promesa eterna. Génesis 12 registra estas palabras: «Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra». No hubo un mapa. No hubo coordenadas, no hubo garantías, solo una voz, solo una promesa, solo una fe que debía caminar sin ver. Abraham, porque más adelante Dios cambiaría su nombre, salió sin saber a dónde iba. Dejó todo lo que conocía, renunció a su comodidad, a sus planes, a su seguridad, para obedecer a un Dios que le hablaba de cosas imposibles. Y ahí está una de las mayores lecciones de este hombre. La fe verdadera no espera entender todo para comenzar a obedecer. Abraham no recibió la promesa cuando ya era padre, sino cuando su esposa era estéril y él ya estaba envejecido. La promesa no parecía razonable, pero la fe no se basa en lo razonable, se basa en lo confiable, y Abraham confió en Dios. Y aunque su camino no fue perfecto, porque en varios momentos dudó, cayó en errores, mintió, trató de ayudar a Dios teniendo un hijo con Agar, su corazón siempre volvía a creer, a esperar, a confiar, a levantar altares en medio del desierto. Cada vez que Abraham llegaba a una nueva región, construía un altar, y ese altar era su manera de decir: Dios está aquí, y yo sigo creyendo. ¿Tienes tú altares levantados en tu vida? Puedes mirar atrás y ver lugares donde decidiste confiar, aún sin entender. ¿Puedes recordar momentos donde tu fe fue más grande que tu miedo? Dios le prometió a Abraham que tendría un hijo, y ese hijo tardó años en llegar. Durante ese tiempo, Abraham tuvo que aprender a esperar, y esa es una de las partes más difíciles de la fe, la espera. Pero cuando Isaac finalmente nació, Abraham entendió que lo que Dios promete, lo cumple. No en nuestro tiempo, no a nuestra manera, pero sí con fidelidad. Y esa promesa no era solo sobre un hijo biológico, era sobre una nación, sobre una descendencia espiritual, sobre un pueblo que nacería por la fe. Y si tú crees en Dios, eres parte de esa promesa. El apóstol Pablo, siglos después, diría que Abraham es el padre de todos los que creen. Eso significa que su historia también es tu historia, que su llamado también resuena en tu corazón, que su obediencia también es un espejo donde puedes mirar tu propio caminar. Abraham no fue un héroe perfecto, fue un peregrino imperfecto que caminó con un Dios perfecto, y eso basta. Eso lo convirtió en amigo de Dios. Eso lo convirtió en el receptor de un pacto eterno. Eso lo convirtió en el canal por el cual tú y yo hoy podemos decir: soy heredero de la promesa. Dios no te está llamando a entender todo. Te está llamando a creer, a salir de tu zona de confort, a dejar tu tierra de incredulidad, tu parentela de viejos pensamientos, tu casa de hábitos que ya no edifican, y a caminar hacia una tierra que Él te mostrará. Puede que no veas todo ahora, pero si crees, verás, y si obedeces, llegarás.
Antes de pasar al siguiente bloque, quiero invitarte a declarar tu fe como lo hizo Abraham. Escribe en los comentarios esta frase: yo camino hacia la promesa. Hazlo como un acto profético, como una señal de que estás respondiendo al llamado de Dios, como una decisión de avanzar, aunque no tengas todo claro. Pasaron los años, Abraham murió, Isaac también, luego Jacob y finalmente José, el hijo que fue vendido como esclavo pero que Dios exaltó en Egipto. Durante un tiempo, Israel prosperó en la tierra extranjera, pero cuando José y su generación murieron, se levantó un nuevo faraón que no conocía sus historias. Y fue entonces cuando el pueblo de Dios dejó de ser invitado y pasó a ser esclavo. Por más de 400 años, los israelitas vivieron bajo opresión, construyeron ciudades para el imperio, fueron golpeados, humillados, despreciados. Se les obligó a servir a un sistema que los deshumanizaba. Sus hijos varones fueron asesinados, sus cuerpos fueron explotados, su esperanza fue silenciada. ¿Y dónde estaba Dios? Muchos se hacían esa pregunta. ¿Dónde estaba el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob? ¿Por qué permitía tanto sufrimiento? ¿Por qué no respondía? Pero la Escritura dice algo poderoso. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto. Dios no estaba ausente, estaba esperando el tiempo exacto para manifestar su gloria. Cuando el clamor de los esclavos subió al cielo, Dios se movió, y lo hizo llamando a un hombre, Moisés, un hebreo criado en el palacio, un fugitivo escondido en el desierto, un pastor sin credenciales. Y a ese hombre, desde una zarza ardiente, Dios le habló: Moisés, he visto la aflicción de mi pueblo, he escuchado su clamor y he descendido para librarlos. Y esas palabras no fueron solo para Moisés, son también para ti. Dios ve tu aflicción, Dios escucha tu clamor, y cuando menos lo esperas, desciende para intervenir. El éxodo no fue solo una liberación física, fue una declaración espiritual. Fue Dios diciendo: estos son mis hijos, y nadie tiene derecho a esclavizarlos. Y para liberar a su pueblo, Dios envió señales, maravillas, plagas, no porque fuera cruel, sino porque estaba desenmascarando a los falsos dioses de Egipto. Cada plaga era un juicio contra una deidad egipcia. El agua en sangre, las ranas, los piojos, las tinieblas, la muerte. Todo era parte de una batalla espiritual donde Jehová demostraba que no hay otro como Él. Y en medio de esa batalla, Dios protegió a su pueblo. Mientras Egipto se hundía en el caos, en Gosén había luz. Mientras los primogénitos morían, los hogares marcados con sangre eran preservados. Y aquí aparece un símbolo eterno, la sangre del cordero en los dinteles de las puertas. Ese fue el primer Pesaj, la primera Pascua. Esa sangre no era mágica, era profética. Apuntaba a un día en el que otro cordero, sin mancha, derramaría su sangre, no para salvar a una nación, sino para rescatar al mundo. Después de la 10ª plaga, Faraón los dejó ir, pero su corazón se endureció y los persiguió hasta el Mar Rojo. Allí, entre el ejército y las aguas, el pueblo temió. Pero Moisés les dijo: estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Y Dios abrió camino en medio del mar, no en la orilla, no con el agua baja, en medio, porque Dios no siempre te evita el problema, pero te hace pasar por en medio sin que te toques. El mar se abrió, el pueblo pasó, el enemigo fue derrotado. Y allí, en la otra orilla, Israel entendió algo. Dios no solo los sacó de Egipto, también sacó a Egipto de ellos. Porque la verdadera libertad no es solo salir de un lugar físico, es ser libre por dentro. Y eso, solo Dios puede hacerlo. Muchos hoy están esclavizados, no por un faraón, sino por el miedo, la culpa, el pecado, la rutina, la religión vacía. Pero el Dios del Éxodo sigue vivo.
Sigue escuchando el clamor, sigue enviando libertadores, sigue abriendo caminos donde no los hay. La gloria de Dios no solo se vio en las plagas, sino en la nube que guiaba de día y en la columna de fuego que protegía de noche, en el maná que caía del cielo y en el agua que salía de la roca. Dios estaba mostrando que no solo libera, también sustenta. Y si Él lo hizo con Israel, lo hará contigo. Hoy, el Espíritu Santo está llamándote a salir de Egipto, a dejar las cadenas, a levantar tu vara, a caminar hacia el mar. Tal vez no sabes cómo se va a abrir, pero si crees, lo verás abrirse. Antes de continuar con el siguiente bloque, quiero que hagas una declaración profética sobre tu vida. Escribe en los comentarios esta frase: estoy saliendo de Egipto. Escríbelo como un acto de fe, como una señal de que estás decidido a dejar la esclavitud espiritual, como una manera de decirle al cielo y al infierno que ya no vivirás más encadenado. Después de cruzar el Mar Rojo, el pueblo de Israel inició un camino que no solo era geográfico, sino espiritual. Dios no los sacó de Egipto solo para darles libertad, los sacó para hacerlos suyos, para formar una nación santa, un pueblo distinto, un linaje apartado para manifestar su gloria, y para eso debían recibir algo más que maná y agua, necesitaban recibir su palabra. 45 días después de la salida de Egipto, los hijos de Israel llegaron al pie del monte Sinaí. Y fue allí donde ocurrió uno de los momentos más impactantes, gloriosos y temibles de toda la historia bíblica. Dios descendió. No envió un mensajero, no mandó una visión. Descendió con poder, con fuego, con humo, con truenos, con un sonido de trompeta que estremecía los huesos. Todo el monte temblaba, y el pueblo también. ¿Por qué Dios eligió manifestarse de esa manera? Porque antes de dar instrucciones, quería dejar claro quién era Él. Antes de entregar mandamientos, quería que supieran que su voz no era como la de los hombres. Antes de hablarles como Padre, quería que lo reconocieran como Señor. El Sinaí no fue solo una escuela, fue una escena de reverencia, fue Dios enseñando que su presencia es fuego consumidor, pero también fuente de vida. Fue el lugar donde lo invisible se hizo audible, donde el cielo tocó la tierra para establecer un pacto. Y allí, en ese monte, Dios entregó algo que cambiaría la historia de la humanidad: la ley. Los 10 mandamientos no fueron simples reglas para una sociedad moral. Fueron las palabras de un Dios santo que quería habitar en medio de un pueblo también santo. Fueron la expresión de su carácter. Fueron el diseño para una vida en comunión. Fueron la señal de que ya no eran esclavos, sino hijos con identidad. Cada mandamiento tenía un propósito. No matarás, porque la vida es sagrada. No robarás, porque la justicia es parte de mi reino. No mentirás, porque la verdad me representa. No codiciarás, porque el contentamiento honra mi provisión. Y así cada palabra, cada instrucción reflejaba el corazón de un Dios que no solo liberta, sino también forma. Pero no todos soportaron su voz. El pueblo, aterrado, le pidió a Moisés que hablara por ellos. No querían oír directamente a Dios. Y aunque eso muestra temor, también revela una verdad profunda. La santidad de Dios expone nuestras impurezas. Cuando Dios habla, todo lo que está oculto sale a la luz. Y eso incomoda, porque nos confronta, nos desnuda, nos exige cambio, pero también nos transforma, porque su voz no solo muestra lo que está mal, también muestra lo que es posible. Moisés subió al monte, pasó 40 días en la presencia, y allí recibió instrucciones no solo morales, sino espirituales: cómo construir el tabernáculo, cómo preparar a los sacerdotes, cómo organizar al pueblo. Porque Dios no quería solo individuos obedientes. Quería una comunidad ordenada, unida, reflejo de su reino.
Pero mientras Moisés estaba arriba, el pueblo abajo se impacientó, y en uno de los actos más trágicos construyeron un becerro de oro, volvieron a la idolatría, volvieron al ruido de Egipto, volvieron a la esclavitud que ya había sido rota. ¿Por qué? Porque cuando no soportamos la espera, creamos sustitutos. Cuando no escuchamos la voz de Dios, escuchamos cualquier otra voz. Cuando no confiamos en su tiempo, buscamos ídolos que respondan más rápido. Moisés descendió con las tablas y al ver el pecado las rompió. Y eso simbolizaba algo más profundo. El pacto fue quebrantado por el pueblo antes incluso de ser establecido. Y sin embargo, Dios no los destruyó. Sí, hubo juicio. Sí, murieron muchos. Sí, fue un momento de gran tristeza. Pero luego, en uno de los actos más conmovedores, Moisés subió otra vez. Y esta vez, no solo pidió dirección, pidió algo más grande. Muéstrame tu gloria. Y Dios respondió. Pasó delante de él proclamando su nombre, no con fuego, no con truenos, sino con palabras de gracia y verdad, diciendo: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Ese es el equilibrio de nuestro Dios, justicia y gracia, santidad y perdón, el mismo que exige obediencia, ofrece restauración. El monte Sinaí nos enseña que Dios quiere hablarnos, que su voz aún retumba, que su ley aún guía, pero también que su misericordia aún abraza. ¿Y tú has subido al monte? ¿Estás dispuesto a escuchar? ¿Estás preparado para dejar que su palabra transforme tu mente, tus decisiones, tu camino? Antes de continuar con el siguiente bloque, quiero invitarte a hacer una declaración de apertura espiritual. Escribe en los comentarios esta frase: estoy listo para escuchar a Dios. Hazlo como una señal de que no vas a temer a su voz, de que quieres que Él te hable, que su ley no te asusta, sino que te guía, que estás dispuesto a vivir bajo su dirección. Después de recibir la ley, de ver la gloria de Dios en el monte Sinaí, de experimentar provisión milagrosa y dirección sobrenatural, el pueblo de Israel continuó su marcha por el desierto. A cada paso, una nube los guiaba de día y una columna de fuego los cubría de noche. El maná descendía del cielo cada mañana. El agua brotaba de la roca. La ropa no se desgastaba. Pero a pesar de todo eso, sus corazones no permanecían firmes. Dios había prometido llevarlos a una tierra buena, amplia, que fluía leche y miel. Era la tierra de la promesa hecha a Abraham, a Isaac, a Jacob. Estaban cerca, muy cerca. De hecho, llegaron hasta sus fronteras. Pero cuando Moisés envió 12 espías a explorarla, 10 de ellos regresaron con un reporte de miedo y solo 2, Josué y Caleb, hablaron desde la fe. Los 10 dijeron: sí, la tierra es buena, pero los enemigos son gigantes, sus ciudades están fortificadas y nosotros somos como langostas ante sus ojos. Esa perspectiva derrotada contaminó a todo el pueblo. El miedo se propagó como fuego y la queja se desató con furia. Comenzaron a murmurar, a decir que mejor les habría ido quedándose en Egipto, que Dios los había traído al desierto para morir, que Moisés los había engañado, que no podían conquistar. ¿Y qué hizo Dios? Sentenció: por cuanto no creísteis, ninguno de esta generación verá la tierra que prometí, solo Josué y Caleb entrarán. Y así comenzó uno de los capítulos más tristes y prolongados del Antiguo Testamento: 40 años de desierto. No por falta de dirección, sino por falta de fe. No fue que Dios se perdió, fue el pueblo el que se detuvo espiritualmente, y por 40 años dieron vueltas. Murieron en el camino, sepultaron sueños, cancelaron promesas, todo por no confiar.
El desierto, que debió ser una breve transición, se convirtió en un cementerio espiritual. Y esa es una advertencia para todos nosotros, porque no todos los que salen de Egipto llegan a Canaán. Muchos se quedan atrapados entre la libertad y la promesa, sin avanzar, sin creer, sin obedecer. ¿Y qué fue lo que los detuvo? La queja. La queja es más que palabras negativas. Es una actitud del corazón que niega la bondad de Dios. Es mirar lo que falta y olvidar lo que tienes. Es recordar el pasado con nostalgia en vez de celebrar el futuro con esperanza. Es rechazar el maná porque no sabe igual que los ajos de Egipto. Y cuando vives quejándote, pierdes la capacidad de ver el propósito. Dios puede estar guiándote, alimentándote, protegiéndote. Pero si tu enfoque está en lo que no tienes, vivirás como esclavo aún estando libre. El desierto fue diseñado por Dios como un lugar de formación, de transición, de dependencia, pero ellos lo convirtieron en un lugar de muerte. Y lo mismo puede ocurrir contigo. Tal vez saliste de tu propio Egipto, dejaste una vida de pecado, fuiste liberado, comenzaste a caminar con Dios, pero ahora estás en un tiempo donde parece que no avanzas, donde no ves frutos, donde no hay tierra prometida aún. Y ahí es cuando surge la prueba. ¿Seguirás creyendo aunque no veas? ¿Confiarás en que Dios tiene control aunque todo parezca seco? ¿O dejarás que la queja contamine tu fe? Durante esos 40 años, Dios no los abandonó. El maná seguía cayendo. La nube seguía guiando, el fuego seguía ardiendo, pero no había avance, porque sin fe no hay herencia, y esta es una lección crucial para cada creyente. No basta con salir, hay que llegar. No basta con conocer a Dios, hay que caminar con Él. No basta con oír su voz, hay que obedecerla. Josué y Caleb tenían el mismo entorno que los otros 10, vieron los mismos gigantes, las mismas ciudades, el mismo camino, pero ellos tenían otra mirada, la mirada de la fe. Subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Esa fue su declaración, esa fue su diferencia. Y por esa actitud, Dios los preservó. Vieron morir a sus compañeros uno por uno. Pero ellos vivieron, porque creyeron. Tú también estás en un desierto, tal vez no literal, pero sí espiritual, y estás decidiendo todos los días si caminarás como los 10 o como los 2. El desierto no es el fin, es el filtro. Allí se purifican los motivos. Se revela lo que hay en el corazón, se prueba la obediencia y se decide quién entra y quién no. Antes de continuar con el próximo bloque, quiero hacerte una invitación espiritual muy clara. Escribe en los comentarios esta frase: no moriré en el desierto. Hazlo como una confesión de fe, como una señal de que no vas a quedarte dando vueltas, de que no vivirás atrapado en la queja, de que tu mirada estará puesta en la promesa, no en los gigantes. Después de 40 años de desierto, una generación entera murió sin ver lo que Dios había prometido. Solo 2 hombres cruzaron ese umbral: Josué y Caleb, los únicos que creyeron cuando todos dudaban. Y fue bajo el liderazgo de Josué que el pueblo finalmente se preparó para entrar en la tierra que por siglos había sido anunciada, Canaán. Pero antes de tomar posesión, Dios le habló a Josué con palabras que todo creyente debe recordar: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. La conquista de la tierra no sería automática, requería obediencia, requería valor, requería una fe activa. Dios ya había entregado la promesa, pero ellos debían poseerla. Y esa es una diferencia clave, porque hay muchas promesas que Dios ha hecho a su pueblo, pero que no todos llegan a disfrutar. No porque Dios mienta, sino porque no todos se atreven a tomar lo que ya fue entregado.
Canaán representa más que un territorio. Representa la plenitud de la vida en Dios, representa la madurez, la obediencia, la victoria sobre las fortalezas internas y externas. Representa el cumplimiento de un proceso, la llegada después del desierto, el fruto después de la fe. Y para tomar esa tierra Dios le dio a Josué una estrategia muy distinta a la lógica militar: rodear la ciudad de Jericó en silencio durante 6 días y el 7º día rodearla 7 veces y gritar. Ninguna muralla cae con gritos. Pero esta no era una guerra común, era una batalla espiritual. Era Dios diciendo: yo peleo por ustedes, ustedes solo deben obedecer. Y así fue. Al 7º día, al sonar las trompetas, al clamar el pueblo, los muros cayeron. No porque el grito fuera fuerte, sino porque la fe fue obediente. Y eso es una enseñanza clave. La fe que obedece conquista, aunque no entienda, aunque parezca absurdo, aunque el mundo se burle. Una y otra vez, en la conquista de Canaán, Dios exigió lo mismo: obediencia total. En Jai, por ejemplo, el pueblo fue derrotado porque había pecado oculto. Acán había tomado del anatema, y esa desobediencia detuvo la victoria. Porque en la tierra prometida no hay espacio para la doble vida. Y cuando el pecado fue confrontado y el pueblo se santificó, Dios restauró la victoria. Y así, ciudad tras ciudad, región tras región, Israel fue tomando posesión. Pero la conquista no fue solo externa, fue también interna. Cada batalla era una oportunidad para confiar más en Dios. Cada victoria, una señal de que su palabra es fiel. Josué levantó piedras de memoria, reunió al pueblo, les recordó el pacto, les dijo: escogeos hoy a quien serviréis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y eso resume el corazón de la conquista, porque no se trata solo de territorio, se trata de lealtad, de compromiso, de identidad. Hoy muchos creyentes han salido de Egipto, han pasado por el desierto, han escuchado la voz de Dios, pero están detenidos a las puertas de su Canaán. Tienen promesas, pero no las han poseído. Tienen llamados, pero no los han activado. Tienen palabra, pero no la han obedecido. ¿Por qué? Porque las murallas todavía les intimidan. Porque hay gigantes que aún parecen más grandes que su fe. Porque no han entendido que la conquista no es por fuerza, es por fe. Dios no está esperando que seas perfecto para darte la tierra. Está esperando que confíes, que obedezcas, que avances. Y tal vez tu Jericó no es una ciudad, tal vez es un miedo, una herida, un patrón mental, una inseguridad, un pecado oculto. Pero hoy Dios te dice: si obedeces, si marchas, si confías, yo haré caer esa muralla. La conquista no fue solo histórica, es espiritual, y sigue ocurriendo en cada creyente que decide no quedarse en la orilla, sino cruzar el Jordán, levantar su espada y declarar: esta promesa es mía. Antes de pasar al último bloque, quiero invitarte a hacer una confesión de posesión espiritual. Escribe en los comentarios esta frase: estoy tomando mi promesa. No lo escribas por emoción, escríbelo con determinación, como quien ha marchado, ha esperado, ha creído, y ahora está listo para conquistar. Como quien ya no quiere solo escuchar sobre la tierra buena, sino habitar en ella. Si llegaste hasta aquí, quiero detenerme un momento y hablarte directamente al corazón. Muy pocas personas terminan un video como este. Muy pocos se detienen a escuchar con el alma abierta lo que el Espíritu de Dios quiere decir. Pero tú llegaste, tú permaneciste. Tú decidiste recorrer todo el Antiguo Testamento, desde la creación hasta la conquista, no como una historia antigua, sino como un reflejo vivo de tu propia jornada espiritual. Y por eso te felicito. No es casualidad que hayas llegado hasta el final. Es una señal de que Dios está despertando algo en ti, una señal de que hay hambre en tu corazón,
una señal de que no eres un espectador más, sino uno de los escogidos que sienten que el cielo les está hablando. Hoy viste que Dios no improvisa, que desde el principio Él tiene un plan, que cada caída, cada promesa, cada pacto, cada batalla apuntan a algo mayor, a una historia de redención que continúa hasta hoy y que tú formas parte de esa historia. Tú eres descendencia de Abraham por la fe, tú eres el pueblo que cruzó el Mar Rojo, tú eres quien escucha la voz de Dios en el Sinaí, tú eres quien marcha alrededor de Jericó, tú eres quien decide poseer lo que Dios prometió. Y ahora que llegaste hasta aquí, quiero pedirte algo más que atención, quiero pedirte acción. Este canal existe para llevar luz donde hay oscuridad, para enseñar a quienes no tienen una iglesia cerca, para dar consuelo a los que se sienten solos y para fortalecer a creyentes como tú que quieren profundizar en su relación con Dios. Pero este canal no crece por sí solo. Necesita sembradores, hombres y mujeres de fe que compartan esta palabra, que se suscriban, que comenten, que digan: estoy aquí, soy parte, quiero más de esto. Así como los altares del Antiguo Testamento se levantaban como memoria, hoy te invito a levantar tu altar digital, suscribiéndote, dándole me gusta, comentando, compartiendo, porque cada vez que haces eso, estás tocando a alguien más. Estás sembrando una semilla de vida, estás diciendo: yo no me avergüenzo de este mensaje. Y si aún no te suscribiste, pregúntate, ¿qué te detiene? ¿A qué voz estás escuchando? ¿Vas a quedarte en la orilla o cruzarás el río? Este canal es como el tabernáculo en el desierto, un lugar de encuentro. Y al suscribirte, estás diciendo: aquí está mi tienda, aquí mora mi corazón. Ahora quiero pedirte algo más profundo aún. Escribe en los comentarios esta frase: yo soy parte del pueblo que no se rinde. Esa frase será nuestra señal. Será la forma en que identificaré a los valientes, a los constantes, a los que llegaron hasta el final. Quiero saber quiénes son los que están caminando de verdad, los que no solo escuchan, sino que avanzan. Y cuando leas los comentarios de los demás, ora por ellos, ora por sus familias, ora por los que aún están en Egipto, ora por los que están en el desierto, ora por los que están frente a su Jericó, porque esta comunidad no es solo para consumir contenido, es para edificarnos unos a otros. Por último, te invito a quedarte un momento más. Deja que la música que suena ahora sea tu espacio de oración. Cierra los ojos, respira profundo y dile a Dios: gracias por hablarme hoy. Gracias por mostrarme que mi historia tiene sentido en la tuya. No pauses este video todavía. Quédate unos instantes. No cortes la conexión. Aprovecha este momento para alabar, para agradecer, para rendirte otra vez. Porque a veces no se trata de hacer más, sino de quedarte quieto y saber que Él es Dios. Nos vemos en el próximo estudio. Y recuerda, paz en Cristo.